Porque, Fragilidad. ok, Fragilidad, doctor. es la población adulta mayor frágil. ¿Por qué es importante buscar pacientes frágiles? ¿Qué es lo que puede pasar? Se las voy a hacer muy... Esto aumenta el riesgo de accidentes. El riesgo de... Accidentes, de caídas, fracturas. Ya. Va a tener la disminución de la fuerza, ¿no? Muscular de los pacientes mayores. Doc, siendo un poco más drásticos, disminuye la expectativa de vida si es que padece alguna afección la cual no resolvemos. Mayor órganos afectados también, mayor discapacidad. ¿Qué cosa es lo que...? Dependencia. Ajá, ok. Ese último término es el que me gusta más. ¿Por qué? Porque si es que nosotros tenemos un adulto mayor que es frágil, si nosotros no nos dedicamos a él, sino individualizamos el caso, lo que nosotros vamos a tener es un adulto mayor que va a deteriorar su función, porque su cuerpo no va a estar capaz, no va a ser capaz para poder enfrentar esa demanda de intervención, ¿sí? Y en consecuencia, el adulto mayor se va a discapacitar. Y la consecuencia de la discapacidad serían más complicaciones y finalmente la muerte, ¿no? Deme un segundo, por favor. Entonces, es por eso que es importante que nosotros no perdamos de vista a nuestros pacientes adultos mayores frágiles. Claro, podemos atenderlos a todos, ¿sí? Pero la prioridad serían esos, porque son esos sobre los cuales vamos a poder prevenir discapacidad, sobre todo sobre ese grupo poblacional. ¿Ok? Entonces, en esa medida, podemos generar intervención. Ahora, Luis Jaret, salvo que la muerte nos lleve de encuentro primero, ¿qué cosa es lo que va a pasar contigo? Voy a envejecer, Doc. Así es. ¿Y cuál es el objetivo del curso, no es cierto?, en relación a tu labor asistencial? ¿Qué cosa es lo que tienes que aprender? Bueno, primero reconocer la fragilidad. Mi labor va a ser, pues, mejorar y mantener la calidad de vida de los pacientes ancianos. ¿Ya? Porque en 10 años tú vas a atender al doctor Aguayo. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, tengo que hacer un tamizaje de todo lo que puede estar, digamos, afectando en su organismo, ¿no? Porque ya hemos visto. Dante, ¿qué tienes que hacer con tu práctica asistencial? Tú vas a ser emergencista, no vas a ser geriatra. Tú has escogido hacer emergencias y desastres porque te gusta ver la serie de televisión que hay en la televisión y te gusta el éxito, la sangre que sale chiqueteando por acá, ¿no es cierto? El tener que hacer procedimientos invasivos, rápidamente salvar la vida de las personas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer con tu práctica asistencial como emergencista cuando tengas adelante un adulto mayor? Pues tratar en sí de salvarlo a aquella persona. Claro que sí, tienes que salvar a todos tus pacientes. Rosa Sabina, ¿qué tienes que hacer? Geriatrizar la atención. Dante, estás mala. Yo, si te veo en la emergencia, voy a decir, lléveme para otra emergencia. Yo con ese no quiero nada, voy a decir. Porque la idea es que lo que tú tienes que hacer es geriatrizar tu atención.
¿sí? Así como cardiologizas tu atención cuando ves un infarto, o neurologizas tu atención cuando ves un accidente cerebrovascular, o traumatologizas tu atención cuando ves una fractura, igual cuando tú ves un adulto mayor que se ha caído y se ha fracturado, tienes que traumatologizar tu atención y aparte geriatrizar tu atención. No te quedes corto. Doc, ¿Quién habla? Rafael, Rafaela. por ejemplo, ¿no? Me gusta ese ejemplo que usted siempre nos habla, ¿no? De geriatrizar, porque, por ejemplo, si es un niño que viene en emergencia, tenemos que hablar su lenguaje, ¿no? Tratar el niño de una forma que él entienda lo que queremos hacer con él y tener la paciencia de tratarlo, sin, claro, entender que puede ser urgente, ¿no? Creo que con el anciano también, el adulto mayor, hay que saber hablar su lenguaje, hay que saber hacerse entender y tratar de entenderlo también, ¿no? Porque muchas veces me percibo que en la emergencia las personas son impacientes, quieren hacer las cosas muy rápido y ni siquiera están listas para escuchar lo que el otro tiene a decir, ¿no? Entonces creo que saber hablar el lenguaje, ¿no? Del adulto mayor. Claro. Entonces, ahí el tema es que lo que nosotros tenemos que entender es que puede ser que no nos guste, pues. Yo me acuerdo que antes en el colegio nos decían, tú tienes que tener no solamente, es decir, en la vida existen, en las personas tienen personas que tienen aptitud y personas que tienen actitud. Entonces, las personas que tienen aptitud para atender a un adulto mayor la van a pasar bien, porque van a estar con un adulto mayor y se van a vacilar, ¿sí? Pero hay personas que no, pues. Van a ver entre tu promoción colegas que les guste la emergencia, colegas que les guste la sangre, las operaciones, y van a ver colegas que cuando ven sangre se desmayan, que no les gusta mucho interactuar por personas porque así son sus preferencias personales psicológicas, y que se van a sentir mucho más cómodos en un ambiente de patología clínica, evaluando, ¿no? láminas de anatomía patológica, y ellos van a estar felices ahí. Entonces, en esa medida, esa persona que hace anatomía patológica, si es que en algún momento, por ejemplo, por cuestión de pandemia, lo sacan de su laboratorio y dice que te vas a la emergencia a ayudar, esa persona dice, pues yo no quiero hacer nada. No, me vas a atender pacientes porque eres médico. Esa persona no tiene la aptitud para atender a adultos mayores, entonces tendrá que trabajar sobre tener una actitud para atender a adultos mayores. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esa medida, lo que nosotros tenemos que hacer es estar conscientes de cuáles son nuestras limitaciones. ¿Sí? Porque si es que tú, ¿no es cierto? Como que yo soy feo, ¿no es cierto? Para poder enamorar a mi esposa que es hermosa, yo lo que tuve que trabajar fue en mi floro, ¿no es cierto? Entonces, como la serpiente, hasta que cayó, pues, ¿no? Pero yo era feo, era un sambo feo, gordo, ¿no es cierto? Entonces, pero con el floro, ella dijo, ¡ay, pero qué bonito! Y luego de eso pasaron 6 años de enamorados, 1 año de novios y 25 años de casados, ¿no? Entonces, es así. Uno tiene que darse cuenta cuáles son sus limitaciones. Y en la práctica asistencial es cuando uno tiene que ser más honesto consigo mismo. Porque solamente por ser honesto contigo mismo vas a poder hacerle bien a la otra persona. Porque si es que tu consulta llega a un adulto mayor que entiende que las 4 paredes del consultorio, esos 12 minutos son un confesionario, imagínate, Rafaela, que se siente una paciente contigo o un paciente varón contigo y se ponga a llorar porque no puede tener relaciones sexuales con su esposa, porque a su esposa le duele. ¿Tú crees que si tu sentido común te va a poder decir, ¿sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? Ese no es problema mío, vaya con el urólogo. Así se lo vas a decir, esa persona nunca más va a querer volverte a ver. Que por supuesto pudiera ser que necesite el urólogo. Y tú lo puedes orientar y te reconoce limitado. Pero a veces el tema en un paciente no es solamente el hecho de que el paciente tiene un problema orgánico, sino que el paciente tiene un problema psicológico, tiene un problema de ansiedad, no dialoga con la esposa. ¿Cuántos de ustedes tienen enamorados y enamoradas? A ver, levanten la mano. Bueno, yo tengo a mi esposa enamorada de mi esposa. Levanten la mano. Nadie levanta la mano. A ver. Uy, los de la segunda página, ninguno levanta la mano. ¿Quién tiene enamorado? ¿Quién tiene enamorada?
¿Ok? Ya va una valiente, Gabriel, es la única. Luego Rosa, Isabela y Rafael. Ok. Ustedes no se han dado cuenta que los problemas, cuando ocurren, existen porque no se dialoga. Aquí el problema son errores de comunicación. Él te dijo algo que tú no entendiste y tú en vez de decirle, un momentito, ¿qué quisiste decir con eso? Al toque sacas el zapato con taco y ¡plá! Se lo clavas acá en la yugular. Ya perdiste, pues acabó la relación. Simplemente porque no decidiste dialogar. Porque creíste que él te dijo una cosa cuando él, como es un corcho, es un torpe, no supo expresarse, ¿no? Y lo mismo y viceversa, ¿no? Ella te dice algo, ¿no? Dice, ay, pero tus pies son bien chiquitos, ya, y él pensó que están hablando de sus características orgánicas sexuales. Dijo, no, ya, ella no quiere tener nada conmigo, me voy con otra que sí me quiera. Y en vez de decirle, oye, pero ¿cuál es el problema con mis zapatos? No, lo que pasa es que no me gustan los hombres con pies chicos simplemente por eso. Pues, ya, fin de la historia. Errores de comunicación. Entonces, si tú no te preparas para comunicarte, si tú no te preparas para hablar con tus amigos, si no te preparas para hablar con tu familia y con las personas a las cuales tú amas, tampoco lo vas a poder hacer en la consulta, pues. La consulta es el reflejo, o en la consulta se refleja lo que tú eres. Como yo le digo, lo que te dio tu papá y lo que te dio la facultad. O tu papá y tu mamá. ¿Es cierto? Si tú no trabajas en eso, te va a ir mal. ¿Qué pacientes hablan bien de sus médicos? Aquellos que se sienten tratados como sus iguales. Por eso es que es importante que nosotros nos demos cuenta que el momento de la consulta es un momento sublime. Es un momento en el cual tú tienes la oportunidad de trascender a la otra persona. Dejarle una huella imborrable muchas veces en base a lo que tú hiciste en ese momento, en base a lo que tú definiste que no sabías y que decidiste aprender, que eso no estaba en los libros, ¿sí? Y que decidiste aprender a escuchar y decidiste aprender a dialogar. Entonces, si en tu casa, ¿no? Cuando Luis Yaret se case, lo que llega es cuando él llega a la casa, le agarra a su mujer a cachetadas, ¿sí? Cuando Rafaela se case, Dios mediante, ¿no? Y le dé hijitos lindos, preciosos, ¿no? Con el pelo sambo. Yo tenía el pelo como Rafaela, pero ahora pues mire, pues, el gorro se me ha descosido, no tengo nada. Mi pelo ya está todo, hasta lacio está mi pelo, ¿no? Que tengan hijitos lindos, ¿no? Y llega Rafaela a la casa caliente del trabajo y pa, le pega a los hijos. ¿Qué cosa creen que va a hacer Rafaela o que va a hacer Luis Yaret en una consulta? Van a hacer lo mismo que eres en la casa. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que geriatría es una oportunidad, como cualquier otra profesión, de ser diferentes. Yo no hago pediatría, yo odio la pediatría. Yo fui el primer residente de geriatría en el 2000 que hizo una rotación de cuidados paliativos porque a mí me interesaba el tema de los cuidados paliativos. Y fui al mejor de los sitios, al INEM, al mejor de los servicios, al servicio de cuidados paliativos del INEM. Y la doctora Berenguel, que era la responsable, me llevaba a hacer consulta de cuidados paliativos al área de pediatría, al 7º piso. Yo decía, doctora, no me haga entrar a pediatría, doctora, no puedo entrar. Y hasta ahora, yo me acuerdo, ella me hacía entrar, yo entraba por un cuarto y había un chiquito llorando. Al otro cuarto, otro chiquito llorando. Y en el tercer cuarto yo ya estaba llorando. Me miraba y decía, Jorge, ¿qué te pasa? Ay, doctora, no puedo entrar, no puedo seguir, doctora, mándeme afuera, no puede entrar. Ay, Jorge, ya vete afuera y espérame. Y tenía que salir, y para entrar había una puerta corrediza, ¿no? Tenía que salir, me sentaba, me sacaba los mocos, me sacaba las lágrimas y le esperaba. Pero, doctora, discúlpeme, no puedo. Sí, ya lo sé, Jorge, no hay ningún problema. Pero, si que en algún momento, me decía ella, si que en algún momento un niño te necesita, no puede estar llorando. Y si pues no tengo yo la aptitud para hacer pediatría, obviamente tendré que tener la actitud, ¿sí? Ella mi esposa es neonatóloga, así yo digo, ¿cómo puedes atender un pericote de 700 gramos y meterle un tubo cuando lo tiene que intubar? Y me dice, ay, pero sí es facilísimo. ¿Sabes qué? No cuentes conmigo. No hay manera, le digo. No hay manera de que yo pueda hacer ese procedimiento. Y con los adultos mayores yo les hago todo lo que fuera necesario, pero con un niño no puedo. Si tuviera que hacerlo,
tendría que reconocer mis limitaciones, tratar de ver con quién me puedo apoyar para poderlo hacer, pero tengo que tener una actitud. Ya después de eso, que se me pasen los nervios, me ponga a moquear afuera, ya ok, pero ya lo resolví. Lo mismo con un adulto mayor. Si no te gusta y lo tienes adelante, tienes que darte cuenta que quien está adelante puede ser tu papá y tu mamá, y tienes que ser diferente. Bueno, entonces, dejemos la cháchara, ya no quiero ponerme a llorar, no quiero bromear, no quiero ponerme triste por los pelos que he perdido y por el color de pelo que tampoco ya no tengo. Pero bueno, vamos a la clase entonces. Ya me has puesto como para poder... Recording in progress. A ver. Ah, perfecto. Vamos a hablar ahora, en estos minutos, sobre lo que es el envejecimiento de los cambios fisiológicos a nivel del sistema digestivo y del sistema renal. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta y entiendan de que todo cambio va a poner en riesgo la afectación de la función. ¿Sí? Entonces, ustedes, cuando vayan al tatuador, se van a tatuar en el brazo izquierdo, fragilidad, como un tema muy importante. Y en el brazo derecho se van a tatuar función. Entonces, cuando el doctor Aguayo les haga, no estés bostezando, Rafael, cuando el doctor Aguayo les haga la pregunta, ustedes van a mirar o su brazo derecho o su brazo izquierdo, que es lo que se han tatuado. ¿Ok? Porque al final de cuentas, los envejecimientos que son inexorables en los diferentes órganos y sistemas van a producir una afectación muy probablemente sobre la función de la persona. Y al producir una afectación sobre la función de la persona va a significar que esta persona se encuentre en un riesgo de poderse discapacitar de manera, es decir, perder la función de manera permanente. Y es ahí donde nosotros tenemos que generar una intervención. Y la primera intervención que nosotros tenemos que hacer es evaluar para descartar. Porque si es que evaluamos para poder confirmar y confirmamos, tenemos que generar intervención. ¿Ok? Chicos, yo les voy a pedir que en algún momento voy a recibir una llamada importante y les voy a pedir que me disculpen para poderla atender. Todavía no la estoy recibiendo, pero quizás vaya a estar mirando un poquito mi celular y yo les voy a pedir que me disculpen. No es lo que yo suelo hacer en estas circunstancias, ¿ya? Bueno, entonces pasemos. Para comenzar, tenemos el envejecimiento gastrointestinal. ¿Para qué es importante? A ver, quiero que ustedes vayan opinando. Sobre todo, voy a decirlo así de manera coloquial y con mucho cariño y mucho aprecio, sobre todo los mudos de los 2 últimos días. Quiero que puedan emitir una opinión al respecto de por qué es importante tener que entender, deber entender el proceso de envejecimiento a nivel gastrointestinal. Ok, hablen por favor. Isabela, no te voy a aceptar a ti. Ya tienes hablando por lo menos como unas 46 veces, deja que hablen tus demás compañeros. Ya después, en todo caso, vas a poder hablar. Yuleisi, es Yuleisi Delgado. Sí. ¿Sí me escucha, doctor? Yuleisi, ya te has puesto tú, A ver, ¿quién has... ¿Sí me escucha? Sí, a ver. Estoy pidiéndoles, por favor, yo sé que tienen mucha disposición, yo les agradezco, chicos, pero hay que tratar de darle oportunidad a quienes no han hablado, ¿ya? Ok, ya Yuleisi, ya te di la oportunidad. A ver, dime. Bueno, doctor, también puede ser por la motilidad, ¿no? Que disminuye, la motilidad intestinal. Porque, bueno, yo recuerdo mi abuelita, ella normalmente no cenaba. Ella decía que si ya pasaba las 5 de la tarde, por ahí ella ya no cenaba porque decía que no puede dormir si es que no cena porque siente el estómago duro. Y Entonces, realmente no dormía. sí es Por eso importante digo, darnos la cuenta motilidad. que el adulto mayor tiene costumbres. Algunas costumbres son adecuadas y otras costumbres son nocivas. Y nosotros tenemos que tratar de explicarles a ellos cuáles costumbres pudiéramos irlas cambiando de poco en poco. Entonces el adulto mayor puede ser que no coma mucho en la tarde, pero debe comer algo, ¿no es cierto? Y tienes tú que verificar que la dieta en el desayuno, en el almuerzo y en el lonche sea suficiente para mantener sus requerimientos nutricionales, ¿sí? Me iba a hablar Catherine Lizano. Catherine. Astrid Yaciel, perdón, Lizano, perdón. Doctor, soy Astrid. Sí, Astrid. Pero Catherine no contesta. ¿No ha venido?
Ah, ella tuvo que salir por una emergencia, En doctor. todo caso, tienen que reportarse que no van a estar participando de la actividad, ¿ya? Ok, dime, Ok, doctor. dime Catherine. Soy Astrid. Es Astrid, ya. importante sobre pues, la absorción de los nutrientes, ¿no? Es diferente en cuanto a los ancianos, el aparato gastrointestinal. No solo Ya. la absorción de nutrientes, sino también de fármacos. Ok, así es. Entonces, la farmaco, la farmacocinética se ve afectada, ¿no es cierto? Obviamente también la farmacodinámica, por eso es que tenemos que ser cuidadosos. Hay no es una tabla, tampoco es una escala. Hay un programa que se llama el programa, hay criterios, se llaman criterios de start-stop. Escriban y búsquenlo. Criterios de start, stop, así de start de comenzar, S-T-A-R-T, raya S-T-O-P-P, que son a los cuales nosotros acudimos con regularidad para poder saber si es que el medicamento que estamos brindando y como lo estamos brindando a un adulto mayor es adecuado. Bien bacán, muy bacán, muy bacán. Voy a pedirle a Freddy Robles, la última presentación. ¿Por qué es importante, Freddy, tener que hablar de envejecimiento gastrointestinal? Sí, doc, porque una parte también importante, aparte del sistema digestivo, es porque la mucosa intestinal también es considerada un órgano, un órgano de defensa, ¿no? Y, cuando la edad avanza, también se degenera este órgano, que ya no va a ser, nuestro sistema inmune ya no va a ser tan, digamos, fuerte como lo estaba antes. Y viendo la clase pasada, que aparte que el mismo sistema inmune baja, al ver que un órgano inmune baja, eso tiene consecuencias más peligrosas, ¿no? Para la salud de los pacientes mayores. Muy bien. Yo creo que la clase ha sido ya terminada. Sus compañeros han sido bastante preclaros en la explicación. Pasemos al siguiente tema. Ok, muy bien, chicos. Sí es importante. Entonces ya nos vamos dando cuenta cómo nuestros propios criterios siguen siendo válidos con nuestro conocimiento. Y esto que nosotros estamos viendo, y en todo caso que estamos sospechando, forman parte no de la búsqueda de entender que tenemos un problemón adelante, sino que tenemos una persona que requiere que nosotros la atendamos. Claro, al comienzo, como es mucho, te agobias, te fastidias, ¿no es cierto? Porque tienes que evaluar al paciente como un todo, ¿no es cierto? No es que, ya, tiene un problema neurológico, le saco la cabeza, la miro y luego se la pongo y se acabó la historia. Ahí lo que tienes que hacer es mirar la cabeza, mirar el corazón, si es que produjo los problemas de la cabeza, o el problema del riñón, si es que produjo los problemas del corazón, que produjo el problema de la cabeza, o el problema del hígado, que produjo el problema del estómago, que el problema del estómago complicó el corazón y el corazón complicó la cabeza, a final de cuentas. Entonces, te tienes que obligar a ver al paciente como un todo. Y cuando seas especialista, no te olvides de tu esencia como médico. Porque antes de ser lo que fueras, como especialista, eres médico. ¿Sí? En la pandemia salió un traumatólogo que no podía entrar a la sala de operaciones y que al final de cuentas estaba vacunando. O estaba haciendo triaje en la emergencia. Fin, eres médico. No te olvides de ese detalle. ¿Ok, chicos? Entonces, el envejecimiento gastrointestinal, vamos. Vamos a ver primero, perdón. Yo quería hablar algo, era sobre el gusto, ¿no? ¿Puedo Ya. hablar? Claro, tienes la diapositiva para que puedas hablar. A ver, explícala. Sí, es que yo tengo una abuelita aquí en casa y yo estaba también leyendo sobre eso, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué leías? Ella, por los alimentos que ella es mi abuela adulta mayor, que ya tiene 94 años, tiene Alzheimer y ella le gusta. Y, cuando nosotros vamos a dar, por ejemplo, el almuerzo o algo salgado, no sé si es así que habla, ella no le gusta, tiene mucha dificultad para comer. Tienes Entonces, 5 años y todavía estás hablando portuñol, te hacen falta, Keila. Sí, es porque es salado, es que hace un tiempo, ¿no? Que estoy en Brasil. Tengo que entrenar más. Tienes que entrenar. Y era eso que yo quería hablarnos sobre esos cambios que están alterados, ¿no? Primero, número 1. Cuando tú le das de comer a un adulto mayor, lo que tú tienes que hacer es probar la comida.
Porque puede ser que la primera razón para que el adulto mayor no quiera comer es porque lo que le estás dando sabe feo. Puede ser que a ti te guste, puede ser que a él no le guste. Entonces, se entiende que la comida tiene que ser para él rica. Sin embargo, vemos nosotros que el adulto mayor tiene alteraciones gustativas, pierde los sabores, la percepción de los sabores en algunos casos, y eso hace que pierda el apetito, porque no puede degustar, pues. Y más aún, pues, como yo le dije creo que hace un par de clases que estaba conversando con esos compañeros, es decir, a nosotros nos gusta comer, pues la comida peruana es rica, rica, rica. Entonces, si tú tienes esa costumbre de comer rico, ¿no es cierto? Y comienzas a perder tu gusto, entonces te quedan dos alternativas. Una, busca si es que tienes COVID, porque puede decir que agudamente te está dando el COVID y ya comienzas a perder el gusto, o en todo caso, concluyes que el sabor se va perdiendo. Y tienes que ver cuáles son los sabores que te quedan como remanentes para poder percibir, y en base a eso tener que trabajar. Y tener que ir explicando, porque eso puede pasar. Ahora, entendamos nosotros también que esa es una posibilidad. Yo tuve, bueno, en mis casi 20 años de experiencia, tuve un adulto mayor que hizo un infarto muy preciso y perdió el gusto. Entonces, si nosotros sabemos que hay vías neurológicas, ¿no? De vías nerviosas, entonces podemos nosotros entender que existe no solamente producto del mismo proceso de envejecimiento, sino de patologías agudas. Pero es un tema muy fino, pues, y eso a mí me tomó días de tenerlo que diagnosticar y agobios porque no se le encontraba diagnóstico al paciente. Entonces, sí es importante que nosotros entendamos que de los sabores que existen, ¿no es cierto?, existe una menor percepción. Al haber una menor percepción, menor disfrute de la comida, y al evidenciar un menor disfrute de la comida, en todo caso, un menor deseo de querer comer. Y eso puede poner en riesgo al paciente en desnutrición. Entonces, si es que el paciente se desnutre, muscularmente, ¿qué puede pasar, Bruno Freire, que es el que has levantado la mano? Buenos días, doctor. Infelizmente no puedo prender mi cámara en este momento, pero No te preocupes, yo ya quería saldrás agregar... del baño. No, sino es que quiero aportar porque, por ejemplo, en un paciente anciano normalmente suele tener varias comorbilidades, ¿no? Y ahí justamente te explicaron, ¿no?, que el umbral de sabores... De ese paciente anciano, Bruno Freire, es del 30% de los pacientes que se ven hospitalizados, del grupo de adultos mayores, porque no te olvides que el 70% tiende a ser sanos, con familia, con vida sexual, con vida deportiva, viaja, pasea, lee, disfruta de la vida, por si acaso. Entonces hay que sabernos expresar, ¿ya? Sí, digo de los pacientes prostrados, por ejemplo, que tienen mayor probabilidad de estar en desnutrición. Entonces, es un paciente normalmente, lo que podríamos hacer para que los sabores básicos se vuelvan a sentir, ¿no? Por ejemplo, el dulce no podemos echarle más azúcar porque es diabético. Salado no podemos echar más sal ni umami porque es hipertenso, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas nos quedan para poder solucionar este problema? Mira, primero la alternativa que te queda, la primera alternativa que tú tienes que hacer es tratar de evaluar cómo va la percepción a las comidas, es decir, a los sabores, ¿no? Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Si tú lo evidencias, en todo caso tratar, como dije, ver cuáles son los sabores que se perciben de manera remanente. Y en la medida en la que tú defines cuáles son los sabores que se perciben de manera remanente, entonces a final de cuentas, lo que nosotros vamos a tener que ver es trabajar sobre esos factores de sabores remanentes. Ahora, mucho se habla de que el adulto mayor, el sabor que le queda es el sabor dulce. Entonces, yo muchas veces le he recomendado, a veces con éxito, otras veces sin éxito, les he recomendado a los familiares de los pacientes que vayan y compren salsa de tamarindo y que le den de comer la comida y que encima le echen salsa de tamarindo. Y a algunos les va bien, ¿eh? Pero son estrategias que salen pues de tu razonamiento, porque de lo contrario, tú tienes que hablar con la familia, ver cuáles son los gustos de la persona, y peor todavía si es que tiene demencia, como lo dijo Keila, comienza a tener ideaciones, ¿no es cierto?, sobre la comida que a veces no se ajustan a la realidad. Y ahí en ese momento nosotros lo que vamos a tener es un paciente que no está entendiendo lo que está pasando, y peor todavía, al no entenderlo, tampoco te entiende a ti, y mucho menos va a entender tus preocupaciones. Ahora,
En el aparato digestivo, pues así pues encontramos estas boquitas, ¿no? Con encías que están inflamadas, con dolor, con piezas dentales que se andan perdiendo, el paciente pierde la capacidad de poder masticar, ya no solamente de poder saber. Y, ojo, yo no digo que la pérdida del sabor ocurre en todos, pero es una posibilidad que cuando el paciente te lo refiera, tú lo tienes que investigar. Y si es que no te lo refiere, le tienes que preguntar aunque sea un poco. Por eso yo les digo, cuando tú tienes un adulto mayor, tú adelante tú tienes que concluir que muy probablemente tu servicio va a tomar un poco más de tiempo de lo usual. Entonces, si tú atiendes a todo grupo poblacional, tienes que ahorrar tiempo en aquellos que los tienes que ahorrar para poderlo usar cuando tengas que enfrentar a un adulto mayor, ¿ya? Entonces, existen alteraciones en la mucosa, alteraciones en los dientes que limitan la posibilidad de la ingesta y a veces por dolor también la persona puede no querer comer. Estas alteraciones van a favorecer, esa alteración desde de la masticación también pueden producir la aparición de infecciones locales, inflamaciones y dolor. Y esto se potencia también por las posibilidades de la celostomía. Cuando ocurre celostomía en la boca del adulto mayor, lo que tenemos que hacer es tratar de ayudar al mantenimiento de la formación del bulbo alimenticio, quizás usando, por ejemplo, saliva artificial. Hay productos de saliva artificial que te permiten poder tener la mucosa lo suficientemente humectada para que se pueda trabajar en el proceso de alimentación. ¿Ok? Ahora, pasando al esófago y al estómago, vamos a encontrar que existe un presbiesófago, la tendencia a un presbiesófago, que lentifica el avance del bolo alimenticio a través del esófago, y esta condición puede producir inclusive molestia, sensación de opresión en el pecho. El paciente puede referirte eso, y tú, como a ti te gusta más la cardiología, pensar que está teniendo problemas anginosos y orientar el tema hacia la parte cardiológica, cuando lo que convendría sería hacerle un estudio endoscópico o en todo caso un estudio de imágenes contrastado para poder ver cómo es que se moviliza el esófago con la devolución de la sustancia de contraste, ¿no? Ahora, también hay problemas de atrofia de la mucosa gástrica, hay problemas de gastritis, hay disminución de la producción de ácido clorhídrico, mayor tendencia a la presencia de Helicobacter pylori, hay problemas de la mucosa que limitan la absorción, pero no solamente la absorción de oligoelementos, sino también de vitamina B12. Por ejemplo, ¿qué pudiera pasar a nivel neurológico con el déficit de vitamina B12? Podría ocurrir. Pues, yo acabo de tener ahorita, el miércoles, martes pasado, doctor, no sé qué pasa con mi mamá, le dio COVID, no hace nada, mi mamá ahora no procesa las cosas, se olvida de todo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a enfrentar el caso como si fuera un problema de síndrome de deterioro cognitivo, un problema probablemente demencial, vamos a evaluarlo. Todo lo que se le pudo hacer, lo único que tenía de valor normal a partir de 270 para encima, la vitamina B2 estaba en 100. ¿Sabes qué? Vitamina B2 intramuscular todos los días la veo en una semana. Ayer a la 1 de la tarde la he visto a la señora, la mamá de la señora Maura. Ayer a la 1 de la tarde la he visto. ¿Quién contestó el teléfono? ¿Quién cree? La mamá. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor? Lo estaba esperando a la 1 de la tarde, son las 1:30, doctor, se demoraba. Así pasa, pues, ¿no? Entonces, eso es una bendición el que pueda haber pasado eso, obviamente la familia. Luego de eso dice, ay, vamos a poner en un altar, vamos a poner a la Virgen María, al otro lado vamos a poner a Jesucito, y en el medio vamos a ponerlo al doctor Aguayo. Eso, así te dice la familia, pues, ¿no? Pero obviamente no tienes tú que hacer o permitir que eso ocurra, porque si no, el vano honor, el vanagloriarte, te hace perder la objetividad y te quita los pies del piso. Eso no lo puedes permitir, ¿no? Y en todo caso, no podemos actuar en base a eso, pero sí te debe generar una alegría, una satisfacción saber que tus pacientes han respondido con el tratamiento que tú les has ofrecido. Ahora, al haber motilidad gástrica alterada también, igual que a nivel esofágico, se predispone a que el paciente haga reflujo gastroesofágico, que es bastante común en las personas adultas mayores, y se potencia, en todo caso, la esofagitis, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, estas molestias también pueden producir en la persona adulta mayor ciertas molestias que pueden predisponer a que el paciente pueda perder el apetito y que puede entender
como alguno de sus compañeros lo ha dicho, creo que lo dijo Keylas, pero no sé si algún otro más, que puede decir, no me corresponde comer tanto o no me corresponde comer tal porque estas comidas me quitan o me producen estas molestias, cuando realmente no son esas molestias. El gran problema es que las personas se tardan en acudir al gastroenterólogo para que él pueda pensar en la pertenencia de hacer un estudio endoscópico, ¿no? Y con un estudio endoscópico se hace el diagnóstico, se da tratamiento y la persona puede volver a consumir los alimentos como antes los consumía, ¿sí? A nivel del intestino delgado también vamos a tener alteraciones, podemos enfrentar alteraciones en lo que se refiere las vellosidades intestinales y estas pueden limitar, ¿no? Pueden limitar una absorción de nutrientes de manera adecuada e inclusive de los medicamentos. Entonces, a veces eso puede ocurrir y en el tema de la nutrición ya sabemos qué cosa puede pasar, pero el tema más problemático es cuando tú ofreces medicamentos. Por eso que es importante que trates de revisar día a día. Es decir, acudes a tu libro de farmacología, a tu libro de gastroenterología, que lo tienes guardado en tu celular, para poder saber por dónde es que se absorben los medicamentos que tú estás recetando, cuáles son los efectos colaterales, cuáles son las interacciones medicamentosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era residente de tercer año, yo pasaba visita con mi profesor, con el doctor Salinas, y el doctor Salinas había hecho geriatría en Reino Unido, y él tenía la suscripción a un libro que se reparte semestralmente o anualmente en Reino Unido, que es un libro así, pero es chico, ¿sí? Que trae la lista de todos los medicamentos que se usan en Reino Unido, con todas sus características farmacológicas. Y nos obligaba a nosotros, que pacientes que recibíamos, teníamos que revisar ese libro. Él no lo dejaba, quédense ustedes. Y con él lo revisamos. Y muchos pacientes tenían no problemas orgánicos, sino lo que se estaban hospitalizando por reacciones adversas a los medicamentos que se les estaban ofreciendo. Que muchos de los colegas, como ocurre en el Perú, ¿no es cierto?, no ven efectos colaterales, solamente recetan el producto. Y a veces terminas atendiendo la emergencia, no la enfermedad, sino la consecuencia de la reacción adversa medicamentosa. Ahora, vamos a ver que en el caso más de las proteínas, pero no tanto de los lípidos o de los carbohidratos, puede existir problemas de malabsorción. Y en eso adicionalmente también en el caso de los oligoelementos y vitaminas. Entonces, sí es importante darnos cuenta que tenemos que hacerlo a nuestro paciente cuando nosotros lo recibamos una valoración completa. En la emergencia no tanto, en donde pudiéramos tener un poco más de tiempo. Claro que en la emergencia el ojo clínico te podrá permitir definir si el paciente tiene o no tiene tendencia a la desnutrición. Puedes quizás medirle, ¿no?, alguna zona corporal que te permita poder inferir que el paciente está desnutrido. Pedirle algún examen de laboratorio, le puedes pedir un perfil hepático y de manera, por el perfil hepático, de manera indirecta, obtienes la albúmina y puedes ir concluyendo si el paciente tiene o no tiene buena nutrición. Claro. Entonces, eso te puede permitir saber cuál es o entender cuál puede ser el pronóstico del paciente, porque un paciente que no está bien nutrido no va a responder, o va a responder con dificultad en comparación con un adulto joven sano, ¿no es cierto?, a un evento agudo. Es por eso que el tema nutricional es muy importante. Yo no sé si ustedes llevarán un curso de nutrición, yo no lo llevé. Yo hablé de oligoelementos y alimentos en bioquímica. Y luego de eso, cuando me hice residente, la nutricionista saltó como perro pitbull a mi cuello y no me soltó hasta que yo pudiera entender, ¿no? Entonces, y como residente entendí la relevancia de la nutrición y ahora soy un pleno convencido de que si tú no evalúas parte nutricional en el adulto mayor, estás cojeando, pues. ¿Ya? En el intestino grueso vamos a ver que existe atrofia, también igual como en el esófago, de las fibras mientéricas, y vamos a poder entender que el paciente puede tender a estreñirse y en consecuencia a generar impactaciones, y estas impactaciones generar... ¿Qué es lo que ven en esta placa radiográfica? ¿Ya ustedes llevaron radiología? ¿Qué ven? ¿Niveles hidroaéreos? Así es. ¿Y los niveles hidroaéreos qué te significan? ¿Quién habló? Diana, obstrucción Diana. intestinal. Una obstrucción intestinal. Y si tú tienes una obstrucción intestinal, ¿qué tienes que hacer, Diana? Bueno, en este caso, sí sería por fecalitos,
les impacta al paciente. Ahora, si tú le haces un tacto rectal y no encuentras fecalitos, ¿Se podría utilizar procinéticos? ya es muy tarde. El paciente tiene un hemograma de 16.000. Tienes que actuar. Y el paciente llega a la emergencia, y llega a la emergencia porque su familia te dice que sus vómitos huelen a heces. Chan, 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 chan. Tienes que inclusive hasta pensar en la posibilidad de tenerlo que operar. Desfuncionalizar esa vía digestiva, hacer una colostomía, si no es una ileostomía, y luego de segunda intención ver la posibilidad de poderlo reconectar. Porque la familia pensaba que como era abuelito y comía poco, pues era normal que hiciera caca cada 11 días. Y pasa, y pasa. Ahora, yo no voy a pedir que me llamen, que levante la mano, pero más de uno es estreñido dentro del grupo. ¿Sí? Entonces, el hecho de que sean estreñidos no significa que el paciente tiene que ser estreñido. Hay quienes van al baño 3 veces al día. Hay quienes van al baño 1 vez a la semana. Y hay quienes van al baño 1 vez a la semana y tienen un genio horrible y que cuando le resuelven el estreñimiento son las personas más lindas del mundo. Mi papá, en la época en la que no había mucho laxante, solamente había leche magnesia, creo, fue a un molino de una empresa de Molitalia y compró saco de 50 kilos de salvo de trigo, que es lo que sale del trigo, ¿no? La hojuela del trigo. Y lo molió y lo comenzó a vender a 5 soles el paquete de cuarto de kilo, creo. Y él tenía un paciente que era un severo estreñido, pero tenía un genio horrible, y era el boletero del teatro municipal, en donde habían temporadas de ópera. Y tan bien le fue al señor, tan bien se sintió, que cada vez que íbamos con mi papá al teatro municipal, el señor estaba en la boletería y decía, por favor, adelante, y nos hacía pasar de frente sin ticket, para que nos demos cuenta de cuán importante es el manejo del estreñimiento, no solamente por las complicaciones quirúrgicas a las cuales pueden estar expuestos, ¿no? Ok. Luego, en otros órganos digestivos vamos a encontrar el páncreas, que también puede deteriorarse, puede disminuir su función exocrina. El hígado también puede presentar una alteración de su función y en consecuencia puede producir alteraciones en el metabolismo de los fármacos que se pueden ingerir. Igual también, bueno, cuando vemos el tema renal es lo mismo, ¿no? Entonces, y la bilis del adulto mayor se vuelve, vamos a decir así, se vuelve un poco más espesa. Y al volverse un poco más espesa, puede predisponer a la formación de cálculos. Y entonces, eso tenemos nosotros que verlo, porque a veces nosotros tenemos adultos mayores de 90 años que tienen una vesícula que es una piedra, que está facetada, en la ecografía se ve inclusive hasta los angulitos, porque está llena de cálculos, y al paciente tenemos que cuidarlo, y tenemos pues que darle una dieta que le permita a él poderse mantener sano, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante hablar del envejecimiento del aparato renal? A ver, ¿quién quiere hablar o emitir una opinión? Levante la mano. Bruno Freire, está con ganas de hablar. A ver, te escucho. Sí. ¿Me escuchan? Ya. Sí, por supuesto, sí. Bueno, la primera cosa que viene es la depuración de los fármacos, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay pacientes que son polifármacos y además de entender la interacción, hay que saber manejar de acuerdo a la función renal del paciente. ¿Ya? Ok. Stephanie Janet Castro. Sí, doctor. Escucho. Bueno, uno de los principales hallazgos que se van a ver es la que hay una disminución, ¿no?, de la tasa de filtración glomerular y también va a haber, digamos, pérdida de las nefronas, también puede haber, digamos, hipertrofia de los podocitos y también puede haber glomeroesclerosis y demás, ¿no? Y también hay un proceso importante que es la autofagia, que aquí en estos casos
va a estar disminuida, ¿no? Porque la autofagia es como un proceso molecular importante, ¿no? Que es para prácticamente regenerar, ¿no? Lo que es el tejido, así, pero ya en el adulto mayor va a estar disminuido, ¿no? Cosa que ya va, va a ser como el envejecimiento, ¿no? del riñón. Ya, muy bien. Luego, Gaby Jacqueline. Sí, doctor. Yo quería comentar, ¿no? Muchos de los pacientes adultos mayores, se les pierde la sed, ¿no? O sea, no tienen mucha sed. En ese caso, deberíamos nosotros, aunque no nos pidieran, ¿no? Agua, deberíamos darle, ¿no? Bebida e hidratarlo siempre, porque en ellos está disminuido, pues, ¿no? Lo que es el sistema renina-angiotensina y si no, nos van a traer complicaciones si el paciente no está bien hidratado, ¿no? Claro, en ellos lo que nosotros tenemos que hacer es, sin esperar a que ellos puedan pedir, tener que mantenerlos hidratados. Eso sí es un tema fundamental. Y muchas veces te llegan a la consulta pacientes o a la emergencia, pacientes en situación de síndrome confusional y están con una deshidratación con la lengua que parece la lengua del loro, ¿no? Toda seca. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de hacer que la familia entienda. Hay que reconocer que muchas veces la familia puede llegar a la consulta o a la emergencia sin saber qué cosa hacer con el adulto mayor. Hay bastante poca capacitación en la atención del adulto mayor. Por eso es que nosotros no nos podemos permitir el lujo de que la familia no sepa, porque de que la familia no sabe, va a venir que el paciente es mal atendido y van a venir las complicaciones. ¿Ya? Ok, entonces vamos con el tema del envejecimiento renal. ¿Ya? ¿Están viendo la diapositiva, no, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cómo hago para minimizar esto? Ok. Entonces, vamos a tener que, en el caso del envejecimiento renal, como ya muy bien lo han ido comentando algunos de ustedes, vamos a ir viendo que a partir de los 50 años, ¿no? Vamos a evidenciar una disminución de la masa renal, una disminución de los glomérulos de manera progresiva. Yo creo que probablemente es mucho más antes y dependerá de cómo nuestro organismo genéticamente está predispuesto para tal, ¿no? Y cómo nosotros cuidamos nuestro organismo, pues, porque es obvio que si es que nosotros no somos cuidadosos, pues no vamos a ir bien. Si tenemos la mala suerte, por así decirlo, de sufrir de diabetes y no cuidamos nuestra diabetes, entonces esta aseveración que existe en esta diapositiva, pues se va a cumplir de manera mucho más adelantada. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos. Ahora, a diferencia del hígado, que es un dolor de cabeza, en el caso del riñón, nosotros tenemos la fórmula de cálculo de la depuración de creatinina calculada, ¿no es cierto? Y con esa tenemos nosotros que andar. Una de nuestras normas, por ejemplo, cuando tenemos pacientes adultos mayores, sobre todo en la hospitalización, es terminamos de hacer la evaluación, si ya tenemos nosotros la creatinina hemática en el paciente, de inicio, porque obviamente ese valor puede estar un poco alterado por el propio proceso agudo en el que se encuentra el paciente, de inicio le hacemos una depuración calculada de creatinina y la ponemos en la historia clínica. Ya con eso nosotros podemos saber por dónde es que nos vamos orientando. ¿Ok? Listo. Entonces, esa es una práctica, una práctica sana, vamos a decir así, ¿ya? Ahora bien, vamos a ir dándonos cuenta, pues, que conforme nosotros vamos a ir envejeciendo, nuestros porcentajes de grasa corporal, de masa muscular, de hueso, se van modificando. Pero sobre todo en lo que se refiere a agua, es el agua intracelular la que se va modificando. Es un tema muy importante. Ya sus compañeros han hablado sobre, un segundito, sobre ciertas alteraciones al respecto de la función de nuestro riñón, y por eso es que nosotros tenemos que estar en la obligación de conocerlo y ser
de ser juiciosos al momento de poder generar una intervención con el paciente, ¿ya? Ok, siguiente entonces. En el caso del agua corporal, ya hemos conversado que existe una disminución extensa del agua intracelular. Ahora, podemos nosotros tener al paciente en una situación de deshidratación y puede ser un riesgo latente, porque como ya lo dijeron ustedes, hay una disminución de la sensación de la sed, hay una disminución del estímulo de la sed y en consecuencia nosotros tenemos que brindarle agua al adulto mayor, así el adulto mayor no lo pida, ¿sí? Y tener mucho cuidado porque a eso se le puede asociar el hecho de que la familia te dice, el paciente de rutina no toma agua. Entonces hay que generar estrategias, ya sea a través de ciertos alimentos o de ciertas características de los alimentos. No le das agua, le das gelatina, no le das gelatina, le puedes dar alguna sopa, para tratar de lograr de que el paciente tenga una ingesta hídrica de manera adecuada. Y hay una alteración, pues como estaban conversando ustedes, del sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces, en esa medida, lo aconsejable es asegurar una adecuada ingesta de líquidos en el paciente, ¿ya? Ahora, en lo que se refiere a la función tubular renal, vamos a irnos dando cuenta que existe una menor capacidad de reabsorción y secreción a nivel tubular. Y esa circunstancia también puede producir una afectación del funcionamiento del riñón. Ahora, existe también una disminución de la capacidad de concentración y dilución. Entonces hay una tendencia a que el paciente se pueda deshidratar producto de una función inadecuada o insuficiente del riñón, producto del propio proceso de envejecimiento. El sistema de renina se vuelve insuficiente cuando, o se puede volver insuficiente, cuando existe una depresión de volumen, o en todo caso se restringe la sal en la persona. Entonces, esas circunstancias y esas condiciones pueden afectar el funcionamiento del organismo de nuestro adulto mayor. Por eso es que cuando nosotros lo recibimos, ¿no? Y entendemos que el paciente tiene problemas o puede tener problemas a nivel de funcionamiento de su riñón, es obligatorio el tener que verificar si es que existe una adecuada ingesta de líquidos, si es que existe una adecuada ingesta de sal, ¿no? Y ver si es que el paciente está adecuadamente hidratado o no está adecuadamente hidratado. Y en ese momento poder tomar acción, porque a veces el paciente viene por un problema. Generalmente el más frecuente pueden ser las infecciones, como las neumonías. Entonces, medio mundo se entretiene solamente con el pulmón y la neumonía y se olvidan de que el paciente está confuso con el cerebro afectado, que está haciendo ya una insuficiencia renal y hay que darle fluidos para reperfundir ese riñón antes de que el riñón se pueda afectar, que producto de la neumonía está haciendo el paciente un aumento de la frecuencia cardíaca y ahorita arranca con una fibrilación auricular y el paciente siendo insuficiencia cardíaca no diagnosticado va a terminar haciendo insuficiencia cardíaca que potencie la posibilidad de un edema agudo pulmonar que va a descompensar la parte de la neumonía y que va a generar una insuficiencia respiratoria, no por la neumonía misma, sino por el edema agudo pulmonar. Entonces, nosotros nos damos cuenta cuán fácilmente podemos nosotros enfrentar, vamos a decir así, en una emergencia, que quizás es donde a muchos nos guste más estar, porque estás trabajando ahí en el segundo, ¿no? Podemos darnos cuenta que no debemos de descuidar ningún órgano ni sistema del adulto mayor que acude a la emergencia en situación de paciente descompensado, ¿ok? Ahora, como ya estábamos conversando, hay una alteración del eje renina-angiotensina-aldosterona y habrá pues un mal control de volumen extracelular y puede favorecerse en cierto modo al SIJA. Ahora, el umbral de la glucosa y la capacidad de excretar también, el exceso de ácido también se altera. A nivel renal la hidroxilación de la vitamina D está alterada, así como el metabolismo de la paratormona, la calcitonina y el glucagón. Estas circunstancias pueden producir problemas, ya no solamente tener repercusiones, no solamente a nivel de medio interno, estamos hablando también de lo que es a nivel óseo,
Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta si es que estas circunstancias están ocurriendo para poder tener que generar intervención, ya sea farmacológica, y si es que es muy severo el tema, ¿por qué no decirlo? Pues no tener que trabajar, sentarse al lado, dialogar, coordinar, referir, interconsultar a un nefrólogo para que les pueda ayudar a ustedes a aclarar mucho más el mejor panorama del tratamiento de su paciente enfermo, ¿no? Entonces, si es que ya nosotros tenemos un adulto mayor que tiene problemas, que tiene insuficiencia renal, que tiene un envejecimiento del sistema digestivo, yo les voy a volver a insistir, y esto en todo caso probablemente se lo voy a pedir o a recordar en cada una de las siguientes presentaciones. El proceso de envejecimiento es inevitable, ¿ok? Ya Luis Yaret dijo que, salvo que la muerte nos lleve de encuentro, nosotros vamos a envejecer. Y en consecuencia, nuestros órganos y sistemas. Por eso es que es importante que tengamos nosotros que geriatrizar nuestra actividad clínica y buscar insuficiencias de órganos y sistemas con la finalidad de intervenir y prevenir el impacto en la función e independencia de nuestro adulto mayor. ¿Ok? Porque de lo contrario se convertirá en un gran demandante de los servicios de salud. Y esa circunstancia empobrece la realidad del país en el que está, porque eso no solamente le pasaría a un adulto mayor, sino a una buena cantidad de adultos mayores. Ok, chicos. Terminamos esta clase. Si tienen alguna pregunta, los escucho. O algún comentario. Mejor comentario, como les dije. Mejor comentario. Miriam Aralí. Tunco. Te escucho. Sí, doctor. Es acerca del envejecimiento del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Como el vaciamiento gástrico va a estar disminuido en el área esplénica y gástrica, como que va a requerir más flujo sanguíneo. Y esto lo que ocasiona en la presión arterial es una hipotensión postprandial, que tiene como consecuencias síncope, caídas, mareos, náuseas. Cuando nosotros comenzamos a integrar el conocimiento que nosotros estamos teniendo en cualquier área, en cualquier especialidad, nos vamos a ir dando cuenta que el panorama se nos va haciendo mucho más claro. Ahora, sí es importante que nosotros sepamos fisiología, porque del buen entendimiento de la fisiología nosotros vamos a poder entender cuáles son los cambios que nosotros podemos esperar en el paciente adulto mayor, y no sorprendernos, sino reconocerlos como una posibilidad, y si es que no sabemos por dónde van, en todo caso sentarte, respirar hondo, poder meditar nuevamente para poder ver a qué es que se debe eso que le está ocurriendo a la persona. Entonces, entendamos nosotros que, salvo que hayan enfermedades inadecuadamente atendidas, el proceso de envejecimiento es fisiológico. No es un envejecimiento anormal. No lo entendamos así. No permitamos que nos hagan creer que el adulto mayor que envejece y el envejecer es una enfermedad. No, 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 no. Tenemos nosotros que generar intervención. Más de uno de ustedes ha hablado de sus abuelitos. ¿Sí? Y yo les tengo que decir, si ustedes lo permiten y lo consienten, entonces quien vea a sus abuelos va a estar mirando a una enfermedad, no a una persona que viene envejeciendo poco a poco porque le corresponde envejecer, como es así la ley de la vida. ¿Ok? Muy bien, ¿algún otro comentario? Sí, doctor. Creo que si es que nadie más desea participar, ¿puedo hacer un aporte? Sí, pues, ¿qué me queda? Por favor, Listo. te escucho. Adelante, adelante. Ok, doctor. Entonces, bueno, sabemos que la anorexia es un problema clínico muy común en la vejez, ¿no? Y por ende la persona va a perder el peso. Entonces se ha escrito acerca de la anorexia del envejecimiento, que también es nuevo para mí, no lo había escuchado antes. Y tal vez falta investigar un poco más acerca de este tema, pero estaban pensando que una de las causas podría ser porque esta persona ha tenido episodios en la adolescencia de anorexia nervosa, o es que se ha presentado una anorexia nervosa muy tardía, ¿no? Aparición tardía. Y esto es interesante porque nosotros sabemos que la anorexia nervosa es más común pues, en pacientes jóvenes, en mujeres adolescentes o jóvenes, ¿no? Y tal vez no se pensaba mucho que podría ocurrir en los ancianitos. Entonces, justamente por ello, muchos médicos tal vez no saben cómo identificar esta problemática, ¿no? E incluso tal vez hay una falta de definición, de la definición de este término, pero por ello mencionaba el artículo que estaba leyendo en que es necesario considerar este tema para formalizar el estudio, ¿no? Respecto a este tema de anorexia en el envejecimiento. Así que quería comentar ello, doctor.
La Y tal literatura vez que te sí voy a, esté- la literatura que les voy a Dime. compartir dice, la anorexia se define como la pérdida del apetito del deseo de comer. El primer paso consiste en diferenciar la anorexia fisiológica de la anorexia o de nutrición patológicas. Esta última es secundaria. Enfermedades como cáncer, insuficiencia cardíaca, nefropatía, problemas gastrointestinales, depresión, demencia, consumo de fármacos, pobreza, aislamiento. La anorexia fisiológica se define como la reducción de la ingestión de alimentos relacionada con cambios propios del envejecimiento y quizás con la disminución de las necesidades. Entonces, yo te tengo que decir, primero para comenzar, sí, pues puede ser que hayas tenido problemas psiquiátricos antes, ¿ok? Y que ahora los estés teniendo, y que por eso no tengas apetito. Es una posibilidad. Pero puede ser también que tengas una fibrosis pulmonar que mezclada a una insuficiencia cardíaca, ambas incipientes, cuando comes te cansas y no quieres comer. Puede ser también que, como a ti te gusta, ¿no? Comer y cada vez que te sientas, ¿no? Te sientas con cuatro de tus amigas, ¿no? Y cada una habla más que la otra, ¿no? Y tú te vacilas y sigues conversando y tus amigas siguen comiendo, tú sigues comiendo y cuando estás en la reunión igual sigues conversando, ¿sí? Ok. Cuando llegas abuelito te ponen en la mesa, miras a los costados y no tienes a nadie. Hay gente a la cual no le gusta comer sola. Hay abuelitos a los cuales no les gusta comer solo, más aún cuando ellos pueden entender que el hecho de comer solo significa que lo están abandonando. Y se puede deprimir. Y la depresión, más de uno de ustedes puede haber roto con su enamorada y el apetito se le ha perdido. ¿Sí? En el primer día, porque al segundo día se le aparece otra chica, ya recuperó el apetito. ¿No? Igual también con ustedes, también con la chica puede pasar igual. Entonces existen múltiples razones. Pero que cuando nosotros recibimos un paciente, que quizás ese es un tema, para mí, uno de los temas un poco más complejos, ¿no? Cuando yo recibo un paciente y la familia te lo lleva porque dice, no tiene hambre, yo digo, uy, caracho. Ahora, ¿por dónde le busco? ¿Sí? Porque a final de cuentas yo les he dicho, hay hasta porque el paciente no tiene requerimiento de energía. ¿Es cierto? Como Luis Yaret, por ejemplo, está todo musculoso, ¿no? Entonces Luis Yaret hace ejercicio, levanta pesas todos los días, entonces requiere comerse pues 3 pollos en la mañana, ¿no? Media vaca en la tarde, y requiere pues comer eso, pues porque el cuerpo le está pidiendo, ¿no es cierto? 30 galones de leche porque tiene que fortalecer sus huesos, el cuerpo le pide y él se lo consume y feliz de la vida, ¿sí? Pero llega un momento en el cual Luis Yaret no hace ejercicio, no se mueve, solamente mira tele con las justas. El único ejercicio es para coger el periódico que le están comprando a la familia para poder mirar. Entonces su requerimiento energético es casi basal. Entonces no tiene mayor apetito. Hasta de eso tienes que ver. Entonces cuando tú tienes una persona y la familia te la lleva y dice, ay doctor, sabe que tenemos un gran problema. Mi mamá no quiere comer. ¿Y cuál es la preocupación de la familia? La familia relaciona el hecho de no quiere comer con enfermo que come, no muere. Entonces, ya te complicaste. Y tienes que buscar, así como hemos dicho, problemas cardíacos, renales, pulmonares, mentales, psiquiátricos. Uno de ellos, o de todos, un poquito, que también es otra alternativa. Y poder definir una intervención. Y también intervenir a la familia, porque si no la familia te va a llamar mañana, tarde y noche, pues, oh, doctor, no quería cenar, ¿y ahora qué hacemos? Doctor, no quiere desayunar, doctor. Le hacemos lo más rico, le compramos lo más rico, le ponemos todo lo más rico y no quiere comer. Y a veces tienes que reconocer que no encuentras causa. Porque en geriatría también tienes que ser hidalgo en reconocer que luego de haber buscado, luego de haber consultado, quizás conversado con algún colega, reconociéndote falible, ¿no es cierto? Reconociendo tu mano, hay circunstancias en las cuales tienes que decirle, señora, no encuentro causa. Alguna vez yo he dicho, ¿sabes qué, señora? Vaya con este colega. Él también la va a ver. Ya le estoy reportando, él la va a evaluar. Y el colega también diciendo también, señora, no encuentro mayor causa. Y vuelven a regresar contigo, o sea que doctor, muchas gracias porque ha reconocido lo que tenía que reconocer, pero hemos ido al otro lado y tampoco encuentra la causa, así que continuamos con usted enfrentando lo que venga. Ah, ya, perfecto, muy bien. ¿Sí? Entonces, ojo, no solamente es una sola causa. El gran problema en el adulto mayor es que hay un problema. Un problema encima de otro problema, otro problema, otro problema, otro problema, otro problema, así, otro problema, otro problema, otro problema. Entonces llega el paciente y lo que tú estás viendo es solamente esta puntita. Nada más. Es lo único que ves. Entonces tú lo que tienes que hacer es jala la puntita, jala la otra puntita, ves esta causa, ves esta otra, ves esta otra, ves esta otra. Eso es lo importante de la atención del adulto mayor. Que tú entendiste
que no es solamente un órgano el que falla, es todo un cuerpo. Y tienes que obligarte a buscar. Y ahí es cuando te vas a vacilar, porque cuando tú vas encontrando, encuentras un diagnóstico, otro diagnóstico, que se le pasó al otro, que se le pasó al otro, y sigues juntando, y eres mucho más acuciosa, eres estudioso, y vas revisando, y vas revisando, y vas encontrando diagnóstico, al final te das cuenta que, como cuando se abren los papiros y tú encuentras un montón de diagnósticos que el paciente los tenía, pero que nadie los había buscado. Y que todos ellos en conjunto, ¿qué cosa es lo que van a afectar? Lidia. ¿Qué cosas pueden afectar en el adulto mayor? Tú hablaste y yo te compliqué la existencia. Todos los problemas juntos, ¿qué pueden afectar en el paciente? Su calidad de vida, ¿no? NOPI, su ¿cómo has hecho para...? No, su existencia, la existencia te la estás complicando tú. ¿Cómo has hecho para llegar a tu escritorio y sentarte y escuchar? ¿Qué has hecho? Caminar. Ajá. Y para salir de tu cama y llegar a tu escritorio con esa casaca roja creo que tienes, ¿cómo has hecho? De Perú. De Perú, ahí está. ¿Cómo hiciste? ¿Te has movido? ¿Qué hiciste? Te has movido. ¿Y qué hiciste con tu ropa? Te vestiste. Y antes de venir, para que no tener que estar comiendo delante del doctor Aguayo, ¿qué hiciste? ¿No es cierto? Comiste, te alimentaste. Pero antes de sentarte y vestirte, para que no huelas mal, ¿a dónde te metiste? A la ducha. Te bañaste. Y como todas las personas normalmente, van al baño, se sientan y ¿qué? Hacen su pila y hacen su dos. ¿No es cierto? Continencia. Eso es función. Ahí el objetivo de la geriatría, el tratar de ver qué cosa es lo que pasa, enfrentarlo y evitar que eso que tú estás enfrentando afecte la función de la persona y se mantenga independiente. Basta y sobra que hayas perdido tu función. ¿Alguna vez alguno de ustedes lo han enyesado? A ver, levante la mano. Que levante la mano para hacer una pregunta. ¿Quién se ha enyesado? Ya. Bruno Freire. Bruno Freire sabe todo. Ya, Bruno Freire. ¿Te has enyesado? ¿De dónde te han enyesado, Bruno? Cuéntame. En el brazo y antebrazo. El brazo y el antebrazo. ¿El derecho? El derecho. ¿Y para poder comer, cómo hacías? Como el izquierdo. Sí, horrible. ¿Y para poder cortar la comida, cómo hacías? No lo cortaba 2 veces. ¿Y para poderte cambiar la ropa? Era difícil. ¿Y para ponerte calzoncillo, quién te lo ponía? Eso todavía tenía funcionalidad. Aún era independiente. Ok. Nos damos cuenta cómo una enyesada, ¿no es cierto? Una pérdida de función nos puede afectar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros no tenemos que permitir. Muy bien, chicos. Descansamos 2 minutos y regresamos a la siguiente clase, ¿ya? Recording stopped.